El año 2022 fue uno de los más inquietantes de nuestra generación. La atención del mundo se centró como nunca en la guerra entre dos países vecinos. Nunca habíamos visto un apoyo global tan fuerte hacia un bando, ni un rechazo tan brutal hacia el otro. También presenciamos una guerra informativa sin precedentes, donde millones ya no logran distinguir la verdad. Para poder lanzar un ataque nuclear contra Rusia sin recibir respuesta. Y por supuesto el temor a una posible guerra nuclear que, de estallar, afectaría a todos los países de este mundo golpeado. Sin embargo, cuesta creerlo. Antiguas profecías de las Sagradas Escrituras ya anticipaban muchos de los eventos globales que la humanidad ha tenido que enfrentar en las últimas décadas, y lo que aún le espera al planeta. Hoy intentaremos levantar el velo de este gran misterio. Habrá mucha información y por momentos no será fácil de asimilar, pero quienes vean este video hasta el final obtendrán un conocimiento que va mucho más allá de lo que ofrecen los medios actuales. Y como sabes, quien tiene la información tiene el control, al menos de su propia vida. Varios siglos antes de nuestra era, el rey del imperio babilónico Nabucodonosor recibió una visión que revelaba el futuro, desde su tiempo hasta el final de la historia del mundo. El rey vio una estatua gigantesca, cabeza de oro, pecho de plata, muslos de bronce, piernas de hierro, y los pies mezcla de hierro y barro. Al final una gran piedra cortada de una montaña, pero no por manos humanas, la golpea y la destruye y termina llenando toda la tierra. El gran profeta de Dios Daniel habló de esta visión y dejó escrito su significado. Cada parte de esta profecía representa imperios que se suceden: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y por supuesto la piedra. Un reino que jamás será destruido, establecido por Dios mismo al final de la historia. La mayoría de los teólogos coinciden en la interpretación de esta gran profecía, que en gran parte se ha cumplido con sorprendente precisión. Sin embargo, Daniel, al igual que el apóstol Juan, reveló otros detalles, asombrosos aunque complejos. Antes de entrar en esos detalles, recordemos brevemente algunos hechos históricos. El 28 de junio de 1914 en Bosnia, entonces ocupada por Austria-Hungría, el nacionalista serbio Gavrilo Princip asesinó al heredero al trono del imperio austrohúngaro, Francisco Fernando, archiduque de Austria. Este hecho de gran impacto histórico fue la chispa que encendió una nueva etapa en la historia, marcando así el inicio de las guerras mundiales. A inicios del siglo XX, tres grandes imperios, el británico, el francés y el ruso, formaron una alianza defensiva frente a otro poder emergente, el llamado en alemán Segundo Reich. ¿De dónde surge este imperio? Es una pregunta interesante y para responderla, retomemos algunos detalles de la antigua profecía de Daniel. Habrá un cuarto reino, fuerte como el hierro. Ese reino aplastará y destruirá a los anteriores, tal como el hierro rompe y desmenuza todo lo que golpea. Esta es una clara descripción del Imperio Romano, un poder extraordinario, firme como el hierro y mucho más duradero que Babilonia, que el Imperio de Alejandro Magno o que el Medo-Persa. Pero el texto continúa. Los pies y los dedos que viste eran una mezcla de hierro y barro cocido, lo que indica que este reino estará dividido. Tendrá parte de la fuerza firme del hierro. Pero así como el hierro se mezcla con el barro, habrá partes realmente fuertes y otras claramente frágiles. Con frecuencia quienes enseñan las profecías apocalípticas del libro de Daniel confunden lo que ocurre tras la caída del Imperio Romano en el capítulo 7 y en el 2. Si recordamos, en el capítulo 7 de Daniel, el Imperio Romano también se describe como una bestia temible. En mi visión nocturna, vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy poderosa. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba sus restos bajo sus pies. Era distinta a todas las demás bestias y tenía 10 cuernos. Al ver qué representan esos 10 cuernos, encontramos lo siguiente. Los 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Roma entonces marca el inicio de la historia del Nuevo Testamento. Pero estos dos capítulos del libro de Daniel, al describir este imperio, destacan aspectos históricos distintos. En el capítulo 7 vemos cómo cae el Imperio Romano bajo la presión de los pueblos bárbaros y sobre sus restos surgen nuevos reinos. Pero al leer el capítulo 2, el lenguaje profético cambia por completo. No se habla de 10 reyes, sino de lo siguiente.
Mientras algunas partes serán fuertes, firmes como el hierro, otras en cambio serán débiles, frágiles como el barro. Como puedes ver, aquí no se trata de 10 reyes, sino de que el fuerte reino de hierro, el Imperio Romano, será reemplazado por otro distinto, en parte fuerte y en parte frágil. ¿De qué reino se trata? ¿De qué imperio estamos hablando? Si observamos lo que ocurrió tras la desintegración del Imperio Romano en 10 reinos bárbaros, tal como lo anuncia el capítulo 7 de Daniel, vemos que más adelante ese mismo capítulo predice el intento de Justiniano en el siglo VI por reunificar el imperio. Pero ese intento fracasó por la primera gran pandemia conocida, que arrasó con la mitad de Constantinopla y gran parte del ejército de Justiniano. Después de esto, Europa cayó en el caos en la oscura Edad Media. Para el siglo VIII, un nuevo imperio surgía en Europa occidental, el de Carlomagno. En la ciudad de Aquisgrán, el Papa lo corona emperador, y en gran medida, la Europa moderna nace de las acciones de este gobernante. Tras su muerte, el imperio se divide entre sus 3 hijos, lo que da origen con el tiempo a 2 estados: Francia, que se vuelve una monarquía absoluta, y Alemania. Y es el territorio alemán el que empieza a considerarse heredero de Carlomagno. Otón el Grande es proclamado emperador del Sacro Imperio Romano en el año 962. Este imperio no era monolítico como el romano. Estaba formado por principados que elegían a su emperador. Pero hacia inicios del siglo XVI llegó a extenderse por gran parte del mundo conocido, cuando la dinastía de los Habsburgo heredó el trono español junto con todos sus territorios en el Nuevo Mundo, es decir, en América Latina. Más adelante, el movimiento de la Reforma separa una parte del Sacro Imperio Romano que servía como base política de la Roma papal, desde donde el catolicismo se expandía por el mundo. Sin embargo, bajo Napoleón, el Sacro Imperio puede considerarse prácticamente disuelto, pero en parte, porque no todos aceptaron que Napoleón, ya como emperador, decidiera eliminarlo por completo. Y en 1870, el rey de Prusia decidió ir a la guerra contra un heredero de Napoleón, el emperador Napoleón III. Así estalló la guerra franco-prusiana. Y lo interesante es que fue idea del gran canciller alemán Otto von Bismarck restaurar el imperio y proclamar al rey de Prusia como el nuevo Kaiser. Como resultado de esta división de poder, el nuevo imperio alemán y el imperio austrohúngaro de los Habsburgo quedaron enfrentados a los imperios coloniales británico, ruso y francés. Las fuerzas estaban reunidas en un enorme polvorín, solo hacía falta una chispa. Y apareció. La pieza clave en este escenario histórico fue un pequeño estado eslavo llamado Bosnia. A partir de esa chispa, estalló la Primera Guerra Mundial, que cobró más de 10 millones de vidas y provocó la caída de grandes imperios. Para 1919, los imperios alemán, austrohúngaro y ruso habían desaparecido del mapa, cumpliendo así la profecía bíblica. Mientras unas partes serán fuertes como el hierro, otras serán débiles como el barro. Así es como el Sacro Imperio Romano intentó formarse, fortalecerse y volver a levantarse una vez más. Y luego el versículo 43 añade más detalles. Esta mezcla de hierro y barro indica que estos reinos buscarán fortalecerse, formando alianzas entre sí incluso por matrimonio, pero no se mantendrán unidos, como el hierro no se mezcla con el barro. Resulta interesante notar que la Primera Guerra Mundial estalló apenas una década después de la muerte de la monarca más longeva del Imperio Británico, la Reina Victoria, cuyo reinado se extendió por décadas. Ella hizo todo lo posible para que Occidente viviera en paz. Su reinado fue una era de prosperidad cuando el Imperio Británico se volvió la fábrica del mundo. Victoria tuvo innumerables nietos y bisnietos, muchos de ellos formando nuevas familias reales. Por eso el Kaiser alemán Guillermo, el emperador ruso Nicolás II y Jorge V, nieto de Victoria, eran primos entre sí. Pero a pesar de esos lazos familiares, los pueblos bajo su dominio no escaparon a una guerra sangrienta, donde se enfrentaron sin piedad con balas y artillería. Así la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias representan el cumplimiento de la profecía de Daniel, escrita en el capítulo 2, versículo 43. Pero como sabemos, la historia no termina ahí. En realidad, apenas comienza. La parte final de la profecía de Daniel ha captado una atención especial entre los estudiosos. Durante el reinado de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni conquistado. Reducirá a nada a todos estos reinos y permanecerá para siempre.
Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, el evento final en la historia de la humanidad según la fe cristiana, que siguiendo la cronología de la profecía de Daniel, no pudo ocurrir antes de finales de 1918. Aquí haremos una breve pausa para aclarar puntos muy importantes. Al leer el texto desde el inicio, el Dios del cielo establecerá un reino. Todo parece claro, pero estas primeras palabras, durante el reinado de esos reyes, resultan enigmáticas y abiertas a interpretación. Por eso nos detuvimos a explicar la diferencia entre el capítulo 7 y el 2 de Daniel. Si asumimos que el capítulo 2 se refiere a los estados bárbaros, como los godos y los vándalos, caemos en un problema teológico, porque en esa época aún no podía establecerse el reino de Dios. El tiempo aún no había llegado porque, como señalamos antes, dentro de toda la profecía, la segunda venida de Cristo no podía ocurrir antes del final de la Primera Guerra Mundial. Por eso la pregunta sigue abierta: ¿qué se oculta tras estas palabras durante el reinado de esos reyes? Si entendemos que estas palabras de Daniel se cumplen después del fin de la Primera Guerra Mundial, entonces el tiempo actual en el que vivimos puede verse como ese período profético al que él llama el reinado de esos reyes. El intento de unificar todo en un solo imperio monolítico como Roma fracasó, pero esos reyes permanecieron. ¿De qué podríamos estar hablando aquí? Avancemos ahora un siglo, hasta eventos de los que somos testigos. En 2007, en Múnich, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Estados Unidos busca un mundo unipolar, algo que considera injusto y que Rusia no aceptaría. Es poco probable que el presidente ruso dedique tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la idea de un mundo unipolar ya aparece reflejada en una profecía bíblica, esta vez en el libro de Apocalipsis. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba con voz de dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y obligaba a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Y con los prodigios que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañaba a los habitantes del mundo. También ordenó que se hiciera una imagen de la bestia que había sido herida y volvió a vivir. Y se le permitió dar vida a esa imagen para que hablara con voz propia y ordenara matar a todo el que no la adorara ni se inclinara ante ella. Además, obligó a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender si no tenía esa marca. Así, hemos leído una profecía bíblica cuyos protagonistas son una primera bestia y otra más. Para quienes no tienen claro a quién representa la primera bestia, recomendamos ver el video de nuestro canal Anticristo ¿Quién es?, donde explicamos este tema con más detalle. En términos generales, podemos decir que se trata del sistema romano papal, cuya base política fue el Sacro Imperio Romano. Pero entonces, ¿a quién representa la otra bestia con 2 cuernos como de cordero? Presta atención a este punto. Al final del pasaje, se dice que esta bestia hará algo sin lo cual nadie podrá comprar ni vender. Si analizamos esto y nos preguntamos quién posee hoy los mecanismos capaces de limitar tanto la compra como la venta, llegamos rápidamente a una conclusión. En este contexto, este papel lo desempeñan los Estados Unidos de América. Aquí vemos una profecía sobre un mundo unipolar. ¿Para qué debería construirse? Eso también se ha dicho. Según las Escrituras, la idea de un mundo unipolar surge para unificar a todos en la adoración de la primera bestia. Y una vez más, para quienes desean profundizar en este tema, pueden ver el video en nuestro canal. Dejaremos el enlace en la descripción. Pero ¿cómo una nación tan joven como Estados Unidos llegó a tener una influencia tan grande en la economía mundial al punto de poder moldear un orden unipolar? Volvamos una vez más a las páginas de la historia. Desde la escuela recordamos que la Primera Guerra Mundial fue ganada por Estados Unidos. ¿Cómo ocurrió esto? En realidad, Alemania tuvo posibilidad de ganar la guerra. No fue casualidad que se llevara a cabo una operación clave, traer de vuelta a San Petersburgo a un grupo de bolcheviques liderados por Vladimir Ilich Lenin. Fue este grupo el que logró sacar al Imperio ruso de la Primera Guerra Mundial. Por eso los mariscales alemanes Hindenburg y Ludendorff estaban convencidos de que bastaba un golpe más para que Francia cayera.
Pero entonces, por accidente o no, no lo sabemos, los alemanes hundieron ante todos un gran transatlántico, el Lusitania. Murieron muchos ciudadanos estadounidenses. Como resultado, reforzadas las tropas estadounidenses llegaron a suelo francés, y una Alemania ya agotada no tuvo fuerzas para defenderse. Luego vino la Revolución, la salida del Kaiser hacia Holanda y su abdicación. El resultado fue la firma del Tratado de París que impuso a Alemania condiciones extremadamente duras. Por eso, en 1933, llegó al poder un hombre decidido a restaurar la gloria del Reich alemán. Su nombre era Adolfo Hitler. ¿Qué acontecimientos precedieron su aparición en la historia? Lo cierto es que Estados Unidos no ganó la guerra solo por su fuerza militar. En realidad, su participación militar fue limitada, pero en lo financiero, su peso fue enorme. Durante la guerra, el Imperio Británico, Francia y Rusia se endeudaron con Estados Unidos. Y como sabemos, las deudas siempre se pagan, y esa carga recayó sobre Alemania. Así, en 1920, los alemanes cargaban sacos de marcos y aún así una sola barra de pan podía costar 3.000 millones. Para salir de ese colapso, el gobierno de la República de Weimar decidió pedir préstamos. ¿Y a quién acudió? A Estados Unidos, por supuesto. Así cerraba el círculo político y económico. Los estadounidenses prestaban dinero a Alemania. Alemania lo pagaba en reparaciones a Gran Bretaña y los británicos devolvían ese dinero a Estados Unidos. En 1929, el sistema financiero estadounidense colapsó y la bolsa de Nueva York se vino abajo. Como consecuencia, Estados Unidos dejó de prestar dinero a Alemania, lo que finalmente llevó a los alemanes a elegir a Hitler en 1933. Así comenzaba una nueva etapa en la lucha entre imperios. Otra vez el intento de restaurar el imperio alemán, y de nuevo una guerra mundial. En esta ocasión será una guerra realmente devastadora. Estados Unidos ya no salió ileso, porque otro imperio entró en escena, el imperio japonés. Y si alguien cree que la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, eso es solo parte de la historia. En realidad, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1931, con la invasión japonesa al territorio chino de Manchuria. Después vinieron la masacre de Nankín y otros hechos sangrientos que ya sacudían el lejano Oriente. Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, lo que por cierto ayudó a salvar Moscú. Japón atacó Pearl Harbor y como respuesta terminaría recibiendo el impacto de la bomba atómica. ¿Y quién ganó la guerra? Estados Unidos. El resultado, la Unión Soviética en ruinas, Europa en ruinas, Japón en ruinas y enormes cantidades de dinero regresando a la Reserva Federal. Desde entonces, Estados Unidos comenzó su ascenso como una de las mayores potencias del mundo. Naturalmente, esto no le agradó a Joseph Vissarionovich Stalin. El 25 de junio de 1950, tropas lideradas por Kim Il-sung, nuevo dirigente de Corea del Norte, invadieron el territorio de Corea del Sur. Así comenzó una guerra de 3 años. Del lado norcoreano, bajo insignias chinas, volaban cazas soviéticos MiG-15, pilotados por hombres cuyos rostros no correspondían a los rasgos orientales habituales. Eran haces de combate, pilotos veteranos de la Gran Guerra Patria. Derribaban cazas Sabre estadounidenses. Joseph Stalin se preparó a fondo para la guerra. No fue casualidad que enviara tantos al Gulag. Su plan era construir un ferrocarril a través de la tundra hasta el cabo Dezhniov en Chukotka, para desde allí trasladar por desembarco tanques T-34 hacia Alaska. Pero no lo logró. Murió el 5 de marzo de 1953. 3 meses después, la amenaza de una tercera guerra mundial se disipó y el conflicto pasó de enfrentamientos directos a la Guerra Fría. Este periodo se extendió durante todo el siglo XX, hasta 1991, cuando la economía planificada comunista, ya agotada, no pudo sostener la carrera armamentista. Muchos ciudadanos de la Unión Soviética lo percibían claramente por la escasez generalizada de productos que se hacía evidente en los estantes. Finalmente, el sistema se quebró y el imperio soviético se desvaneció, como los imperios británico y francés. Como consecuencia, desaparecieron las barreras, lo que permitió iniciar la construcción intensiva de un orden mundial unipolar. ¿Y ahora qué sigue? Hay más información sobre eventos del escenario político-religioso en los últimos años o meses de la historia. La Biblia continúa profetizando.
En el tiempo del fin, el rey del sur atacará al rey del norte, y el rey del norte responderá con carros, jinetes y una gran flota. Invadirá diversas tierras y avanzará como una inundación. Así, al final de la historia, el rey del sur luchará contra el rey del norte. ¿Pero quiénes son estos reyes? En la Biblia, el rey del norte es Babilonia, el rey del sur, Egipto. En el Antiguo Testamento, Babilonia es la capital del paganismo. En el Nuevo, ese papel lo toma la Roma papal. Y cuando la Roma papal, representada por la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas, completa su recorrido histórico, el legado de Babilonia pasa a la bestia con cuernos de cordero, que adopta apariencia del Cordero de Dios, pero habla como dragón y busca que todos obedezcan a la primera bestia, representada por el Vaticano. Para lograrlo, utiliza la influencia económica que Estados Unidos obtuvo tras su victoria en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quién es el rey del sur? Según la Biblia, es Egipto, símbolo del rechazo a Dios. Así como Babilonia fue representada por distintos poderes políticos, ese mismo principio también se manifestó en varios sistemas. En su momento lo encarnaron la Francia prenapoleónica y napoleónica. Luego, a través de Lenin, ese papel pasó a lo que se convirtió el Imperio Ruso, la Unión Soviética. El Imperio Ruso zarista no encaja en esta descripción, la Unión Soviética sí. Sin embargo, hoy, si analizamos qué nación refleja en mayor medida ese rechazo a lo divino, queda claro que la Federación Rusa ya no corresponde a esta definición bíblica. Aún considerando la invasión de la Federación Rusa al territorio de Ucrania y la ilegalidad de muchas de sus acciones, a nivel global Rusia sigue siendo un país donde la religión predominante es el cristianismo. El rey del sur en el tiempo del fin debería representar una fuerza que niega por completo a Dios. Y hoy una fuerza similar se encuentra en una región cuya población supera la del resto del planeta en conjunto. Esa región es el sudeste asiático. Las corrientes más alejadas de la idea de Dios se concentran en 3 sistemas filosóficos religiosos: budismo, confucianismo y taoísmo. Es decir, gran parte de esta región vive y practica una visión del mundo sin una referencia a Dios. En las últimas décadas hemos visto estallar conflictos militares en distintas partes del mundo. Cientos de miles de personas han muerto y siguen muriendo. Es algo realmente desgarrador. Sin embargo, el punto más alto del conflicto en la historia humana es el enfrentamiento entre el rey del norte y el rey del sur. La lucha entre el ateísmo y la adoración engañosa que el mal introduce en el mundo creyente. Hoy vivimos en medio de la confusión. La única forma en que quienes buscan a Dios pueden comprender lo que ocurre es leyendo constantemente las Escrituras y estudiando a fondo las profecías. Si no entendemos esto, al final enfrentaremos consecuencias muy serias. Entre las miles de falsedades que difunden hoy los medios, podemos evitar el engaño y preservar nuestra libertad si nos guiamos con la verdad revelada en la Biblia. Cientos de profecías ya se han cumplido. Queda muy poco. Estamos viendo el tamaño final de la historia del mundo. Esto es lo que hará el rey del norte. Entrarán en la tierra gloriosa de Israel, y muchas naciones caerán, pero Moab, Edom y lo mejor de Amón escaparán. Conquistarán numerosos países, y ni siquiera Egipto podrá evitarlo. Se apoderará del oro, la plata y los tesoros de Egipto, y los libios y etíopes quedarán bajo su dominio. Pero noticias del oriente y del norte lo alarmarán y saldrán con gran furia para destruir y arrasar a muchos. Todo gira en torno al rey del norte. Así, aunque Rusia no encaja como rey del sur, la profecía bíblica señala que se establecerá un mundo unipolar, pero solo por un breve periodo. El versículo 45 del capítulo 11 dice: «Plantará sus tiendas entre el mar y el monte santo y glorioso, pero llegará a su fin y nadie podrá ayudarlo». El mundo unipolar no durará mucho, porque conocemos su desenlace. En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo. Entonces vendrá un tiempo de angustia como nunca antes desde que existen las naciones. Pero en ese momento, todos los que estén inscritos en el libro serán rescatados. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos a vida eterna y otros a vergüenza y confusión perpetua. Los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, y quienes guíen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas por siempre. Hoy aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Una de ellas es: ¿la guerra en territorio de Ucrania será el detonante de una tercera guerra mundial o incluso de un conflicto nuclear?
¿Será esto un impulso para que Estados Unidos despliegue todo su poder? La Biblia no da una respuesta definitiva a estas preguntas. Sin embargo, sí señala que el rey del norte establecerá una paz unipolar temporal, que no durará mucho, porque llegará Miguel, el gran príncipe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la salvación será solo para quienes estén sellados en el sello divino, cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida, para quienes reconocen a Jesucristo con plena certeza y permanecen firmes sobre la verdad revelada en la palabra de Dios. Este video se basa en una predicción del Dr. Alexander Bolotnikov. El tiempo dirá si esta interpretación de las profecías de Daniel y Apocalipsis es correcta. Pero lo que sí sabemos es que la verdad está en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hoy es el momento oportuno para arrepentirse con sinceridad y comenzar una nueva vida conforme a los principios divinos. Así ni las guerras ni la muerte serán motivo de temor, porque el Señor da a los creyentes la certeza de vida eterna en su reino. La última profecía bíblica nos deja una esperanza extraordinaria para el futuro de todos los creyentes. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, porque todo eso habrá pasado para siempre. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de crecimiento espiritual, donde encontrarás respuestas a muchas preguntas y aprenderás a pensar más allá de lo establecido. Si estás iniciando tu camino hacia Dios y deseas estudiar la Biblia con nosotros, puedes dejar tu solicitud en el enlace que está en la descripción de este video. Cuéntanos qué opinas en los comentarios, y si tienes el deseo y la posibilidad de apoyar este ministerio, también puedes hacerlo. Si este video te resultó útil, compártelo con tus amigos. Esperamos verte pronto.